En las cálidas tierras de Paraguay, un 5 de agosto de 1980, nació un niño destinado a brillar en los estadios más importantes del continente. Su nombre era Salvador Cabañas Ortega. Desde pequeño, en Itauguá, mostró una pasión inquebrantable por el balón. No era un niño que tuviera juguetes sofisticados ni comodidades modernas. Su infancia estuvo marcada por la humildad, por calles polvorientas y tardes interminables jugando al fútbol con balones improvisados. Sin embargo, esa sencillez se transformaría en la forja de un carácter fuerte y en la base de una disciplina que más adelante le llevaría a codearse con las estrellas del deporte. La vida de Salvador en sus primeros años estuvo profundamente ligada a su familia. Hijo de padres trabajadores, comprendió desde niño el sacrificio y el esfuerzo. Su padre, que veía en él una chispa especial, lo alentaba a seguir adelante pese a las limitaciones económicas. Su madre, protectora y dedicada, inculcó en Salvador la importancia de la fe, de la humildad y del respeto por los demás. Estos valores lo acompañarían siempre, incluso en los momentos más oscuros de su vida, cuando el mundo entero creyó que nunca volvería a levantarse. El fútbol pronto dejó de ser un simple juego para convertirse en un camino de superación. Con apenas 12 años, Salvador comenzó a llamar la atención en equipos locales, donde su instinto goleador lo hacía destacar. Tenía algo que no se enseñaba: olfato para el gol, un sentido casi animal para encontrar el momento y el lugar exacto donde debía estar. Su potencia física, unida a su disciplina férrea, lo diferenciaba de sus compañeros. En la adolescencia su nombre ya circulaba en los pasillos del fútbol paraguayo, como una joven promesa que podría llegar muy lejos. Su primer gran salto llegó cuando se unió al Club 12 de Octubre de Itauguá, el equipo que lo catapultaría al profesionalismo. Allí, enfrentó rivales más experimentados y duros, pero lejos de intimidarse, se fortaleció. Su estilo de juego, agresivo y directo, lo convirtió rápidamente en un delantero temido. Cada gol que marcaba era un grito de esperanza, no solo para él, sino también para su familia, que veía en el fútbol una salida de las dificultades económicas. Cabañas no solo jugaba para sí mismo, jugaba por los suyos, por el barrio, por ese niño que pateaba pelotas de trapo en la calle. El reconocimiento nacional llegó pronto, y con él, las primeras convocatorias a la selección juvenil de Paraguay. Vestir la camiseta albirroja era para Salvador un sueño cumplido, una confirmación de que el esfuerzo tenía recompensa. Pero detrás de cada partido, de cada entrenamiento, había una carga silenciosa. La presión de triunfar, de no fallar, de ser el sostén de toda una familia que había depositado en él sus esperanzas. Ese peso se convirtió en motor, pero también en una herida invisible que marcaría el resto de su vida. En esos años iniciales, Cabañas comenzó a desarrollar también la imagen que lo acompañaría en toda su carrera. Un hombre de pocas palabras, reservado, que dejaba que sus goles hablaran por él. No era un futbolista de frases rimbombantes ni de declaraciones escandalosas. Prefería la sobriedad, la calma, la discreción. Esa actitud lo hacía aún más enigmático y admirado. Dentro de la cancha rugía como un león, pero fuera de ella parecía cargar con un silencio profundo, como si hubiera secretos o dolores que prefería no compartir. La llegada a México, años después, sería el punto de inflexión definitivo en su carrera. Pero antes de ese destino glorioso, hubo etapas de sacrificio en Sudamérica, pasos intermedios en equipos de menor proyección, viajes agotadores, contratos modestos y noches de incertidumbre. Sin embargo, Salvador nunca perdió la fe. Cada caída era una oportunidad de levantarse con más fuerza. Cada gol era un recordatorio de que su destino estaba escrito entre las redes de los arcos rivales. De la vida de Salvador Cabañas nos muestra el origen de un hombre que no solo sería futbolista, sino también símbolo de lucha y resiliencia. El niño humilde de Itauguá estaba a punto de convertirse en ídolo continental. Lo que aún nadie sabía era que junto con la gloria, también lo aguardaban sombras, traiciones
y una herida imborrable que lo perseguiría hasta el final de sus días. Porque en su historia, más allá de los trofeos y de las ovaciones, se esconde un secreto. Algo que nunca perdonó, algo que lo condenó a vivir en un silencio doloroso que aún hoy resuena en quienes lo admiraron. El destino llevó a Salvador Cabañas más allá de las fronteras paraguayas. Tras consolidarse como un delantero de respeto en su país y en algunos clubes de Sudamérica, su talento lo proyectó hacia el fútbol mexicano, un escenario que se convertiría en el escenario más brillante y a la vez más trágico de su vida. En México encontró reconocimiento, gloria, millones de aficionados que coreaban su nombre, pero también un mundo de tentaciones, enemigos ocultos y situaciones que nunca imaginó enfrentar. Su llegada al balompié azteca fue casi silenciosa. En 2003 firmó con los Jaguares de Chiapas, un club modesto, poco acostumbrado a grandes reflectores. Sin embargo, para Cabañas, esa era la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. En poco tiempo, su instinto goleador lo convirtió en el máximo referente del equipo. Con una fuerza física imponente y una determinación inquebrantable, se ganó el respeto de rivales y la admiración de la afición. Jaguares se transformó en un club temido gracias a sus goles. Salvador no solo marcaba, sino que arrastraba defensas enteras, luchaba cada balón y transmitía a sus compañeros una confianza que pocas veces se veía en un extranjero recién llegado. Los cronistas deportivos comenzaron a compararlo con leyendas del fútbol sudamericano. En cada partido, se repetía el mismo guión. Un Salvador incansable, capaz de aparecer en el momento justo para decidir el destino de un encuentro. No importaba si el rival era un equipo grande o pequeño, su hambre de gol era idéntica. Pronto, la prensa mexicana comenzó a hablar de la garra guaraní y de un delantero que estaba destinado a brillar en un club más grande. Y así ocurrió. En 2006, su carrera dio un giro monumental al fichar con el Club América, una de las instituciones más poderosas y mediáticas de México. El Estadio Azteca se convirtió en su nuevo hogar y con él llegó la presión de millones de seguidores exigentes. Para muchos, el América no era solo un club, era un símbolo, una marca, un gigante que no permitía la mediocridad. En ese contexto, Cabañas encontró el lugar perfecto para desplegar toda su fuerza. La transición no fue sencilla. El América estaba acostumbrado a recibir figuras internacionales, pero no todos lograban adaptarse a la exigencia. Sin embargo, Salvador lo hizo con naturalidad. En poco tiempo, se transformó en el ídolo de la afición azul crema. Cada gol suyo era celebrado con furia. Cada remate era un rugido que resonaba en las tribunas. El paraguayo se convirtió en sinónimo de esperanza para un club que atravesaba altibajos. Su consagración llegó en torneos internacionales. La Copa Libertadores fue el escenario donde mostró al continente que no solo era un delantero de liga local, sino un atacante de élite mundial. Enfrentó a equipos históricos de Sudamérica y contra todos se hizo sentir. Sus goles no solo daban victorias, enviaban un mensaje claro. El América tenía en Cabañas a su guerrero, a un hombre que no se rendía, que podía cargar con la camiseta más pesada del continente sin temblar. La afición mexicana lo adoptó como propio. En un país donde el fútbol es casi religión, Salvador se convirtió en un santo pagano. Los niños querían imitar sus celebraciones, las camisetas con su nombre se vendían en todas las tiendas, y cada entrevista suya era recibida con expectación. A pesar de la fama, se mantenía fiel a su carácter reservado. No buscaba los flashes, no necesitaba declaraciones rimbombantes. Hablaba en la cancha, y allí su voz era atronadora. Sin embargo, junto con la gloria llegaron también las sombras. México, tierra de oportunidades, era también un país donde la violencia y la corrupción acechaban en silencio. A su alrededor, comenzaron a aparecer personas que lo rodeaban no por amistad, sino por interés. Empresarios, promotores, figuras del espectáculo y hasta personajes de dudosa reputación buscaban acercarse a él. Salvador, humilde y de corazón noble, confiaba más de lo debido.
Poco a poco, esa confianza ciega sería uno de sus mayores peligros. Los años en América fueron de plenitud deportiva, pero también de desgaste personal. Entre viajes, entrenamientos y compromisos, la vida familiar quedaba relegada. La presión era constante. Cada partido era una batalla, cada temporada una prueba de fuego. En ese contexto, comenzaron a surgir rumores sobre conflictos, sobre enemistades invisibles, sobre un círculo de personas que no siempre velaban por su bienestar. Lo que nadie imaginaba era que la vida de Salvador Cabañas estaba a punto de dar un vuelco devastador. Mientras su figura crecía en el fútbol mexicano y su nombre se escuchaba como posible refuerzo de equipos europeos, un enemigo silencioso lo observaba. La gloria estaba en su punto más alto, pero el abismo ya lo esperaba. El hombre que había conquistado a millones con goles y humildad, estaba a solo un paso de enfrentar la noche más oscura de su vida. El 25 de enero de 2010, quedó grabado en la memoria del fútbol latinoamericano como una fecha fatídica. Ese día, Salvador Cabañas, el ídolo indiscutible del América y referente de la selección paraguaya, vio su vida pender de un hilo. Lo que parecía una noche cualquiera en la Ciudad de México, terminó convirtiéndose en una tragedia que marcó para siempre su destino. Aquella jornada comenzó como muchas otras. El América había entrenado y Cabañas, confiado, se encontraba pensando ya en el próximo partido y en la posibilidad de disputar el Mundial de Sudáfrica con su selección. Estaba en la cúspide de su carrera. Era uno de los delanteros más temidos del continente, goleador implacable y con la madurez deportiva suficiente para soñar en grande. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, todo se desplomaría. En la madrugada, Salvador acudió con su esposa a un bar conocido de la capital, el Bar Bar. Era un lugar frecuentado por artistas, empresarios y personajes de distintos círculos, algunos de ellos ligados al mundo del crimen organizado. Según testigos, Cabañas no buscaba fiesta desmedida, solo un rato de distracción. Sin embargo, allí se cruzaría con un hombre que se convertiría en su verdugo, José Jorge Valderas Garza, alias El Jotata, un individuo vinculado al narcotráfico. Los detalles de lo ocurrido aún generan debate. Algunas versiones indican que hubo un altercado verbal en los baños del lugar. Otras señalan que el JJ ya tenía cuentas pendientes con Salvador y que esa noche solo buscaba una excusa. Lo cierto es que, en un momento de tensión, se escuchó un disparo. La bala impactó en la cabeza del futbolista, a quemarropa, en un acto tan brutal como inexplicable. El silencio del bar se rompió con gritos y desesperación. Cabañas cayó al suelo, ensangrentado, mientras su esposa pedía auxilio. La noticia corrió como pólvora. Salvador Cabañas ha sido baleado. Los noticieros interrumpieron su programación. Los aficionados se congregaron en las inmediaciones del hospital y el mundo entero quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que un ídolo deportivo, un hombre en la cima de su carrera, estuviera al borde de la muerte por un acto de violencia absurda? Los médicos lucharon durante horas para salvarle la vida. La bala había quedado alojada en su cabeza y extraerla significaba un riesgo mortal. La decisión fue dejarla allí, confiando en que, milagrosamente, el cuerpo pudiera adaptarse. Contra todo pronóstico, Salvador sobrevivió. Cuando muchos lo daban por muerto, cuando los titulares internacionales hablaban ya en pasado, él resistió. Una vez más, su espíritu de guerrero apareció, pero esta vez no en una cancha, sino en una sala de emergencias. El país entero rezó por él. En Paraguay, las iglesias se llenaron de fieles pidiendo por la salud de su héroe. En México, los aficionados del América y hasta los de equipos rivales se unieron en un clamor colectivo. El fútbol se detuvo para honrarlo. Sin embargo, la realidad era cruel. Aunque estaba vivo, las secuelas eran profundas. Su vida jamás volvería a ser la misma. La noticia de su recuperación parcial fue recibida como un milagro, pero pronto surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué estaba en ese lugar a esas horas?
¿Qué lo llevó a relacionarse con gente peligrosa? ¿Quién permitió que un hombre armado entrara al bar sin consecuencias? Y, sobre todo, ¿quiénes se beneficiaban del silencio posterior? Porque después del atentado, comenzaron a desaparecer pruebas, a manipularse versiones, a tejerse conspiraciones. El caso de Salvador Cabañas no solo revelaba la vulnerabilidad de un futbolista famoso, sino también la oscura red de intereses que lo rodeaba. Para Salvador, la herida fue mucho más que física. Perdió memoria, capacidades cognitivas y, lo más doloroso, la posibilidad de continuar su carrera profesional en el nivel que había alcanzado. Su sueño de jugar el Mundial de Sudáfrica se desvaneció. El goleador temido por todo el continente se transformó en un hombre en lucha constante por recuperar habilidades básicas. En sus ojos había tristeza, pero también una fuerza silenciosa, la misma que lo había llevado desde las calles polvorientas de Itauguá hasta el Estadio Azteca. Esa bala no solo le arrebató el fútbol, también lo condenó a cargar con un recuerdo imborrable. Fue el inicio de una vida de dolor, de silencios incómodos, de preguntas sin respuesta. Aquella madrugada, Salvador Cabañas no solo sobrevivió a un disparo, también comenzó una batalla interna contra lo que nunca podría perdonar. El amanecer tras el atentado no fue luminoso para Salvador Cabañas. Aunque había sobrevivido al disparo en la cabeza, lo que vino después fue una de las etapas más duras de su vida. Una lenta y dolorosa recuperación, marcada por traiciones, abandono y un sentimiento de desamparo que caló tan hondo como la bala que nunca pudieron extraerle. En los primeros meses, su historia era tratada como un milagro. Los médicos decían que cada día con vida era un triunfo. La familia, los compañeros y hasta los directivos del América se mostraban públicamente solidarios. Sin embargo, tras los reflectores y las cámaras, la realidad era otra. La atención mediática se fue apagando poco a poco, y con ella también las promesas de apoyo. Salvador se dio cuenta de que, cuando las luces del espectáculo se apagan, quedan expuestas las verdaderas intenciones de quienes te rodean. El futbolista que había llenado estadios, ahora debía aprender de nuevo tareas básicas: hablar con claridad, escribir, caminar con estabilidad. Su memoria estaba fragmentada y muchas veces confundía fechas, personas o lugares. Cada ejercicio de rehabilitación era un recordatorio cruel de lo que había perdido. De ser un ídolo internacional pasó a ser un paciente más, luchando día a día por recuperar lo que antes hacía de manera natural. Pero lo más doloroso no estaba en los hospitales ni en las terapias, sino en su entorno más cercano. Pronto comenzaron a aparecer versiones de que el dinero que había ganado durante su carrera desaparecía rápidamente. Su esposa, María Alonso, asumió el control de su patrimonio y negocios, pero pronto fue señalada por la familia de Salvador de malos manejos y hasta de aprovecharse de su vulnerabilidad. Las discusiones familiares se hicieron públicas, y el hombre que antes generaba unidad en torno a su figura, ahora era motivo de conflictos y acusaciones. Las traiciones no pararon allí. Algunos amigos, que en su época dorada le prometían lealtad, se esfumaron. Empresarios que lo rodeaban dejaron de contestar llamadas. Incluso instituciones que lo habían usado como bandera prefirieron guardar distancia. Salvador descubrió que el cariño del mundo del fútbol era efímero, condicionado al rendimiento en la cancha. Cuando el delantero dejó de ser útil para marcar goles, también dejó de ser prioridad. La soledad fue otro golpe. A pesar de tener cerca a sus padres y hermanos, la ruptura con su esposa y la distancia con parte de sus hijos lo dejaron con un vacío emocional profundo. Para un hombre que había entregado todo por su familia y por el fútbol, esa sensación de abandono era un peso insoportable. Él mismo declaró años después que, en medio de su recuperación, sentía que muchos lo habían dejado a su suerte, como si su vida ya no tuviera valor sin la fama y el dinero que antes generaba. En paralelo, la justicia mexicana seguía su propio rumbo con el caso del J. El agresor fue detenido,
pero el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y retrasos. Para Salvador, cada noticia sobre ese caso era una puñalada. No solo porque lo obligaba a revivir aquella noche, sino porque le recordaba la impunidad que rodea a tantas historias en América Latina. La herida no era solo física, también era moral. Había sido víctima de un crimen atroz, pero el sistema parecía incapaz de darle justicia plena. En este contexto, Cabañas encontró refugio en la fe y en la sencillez. Volvió a Paraguay y se instaló lejos de los grandes estadios, en un entorno más humilde, rodeado de los suyos. Intentó reintegrarse al fútbol de manera simbólica, entrenando con equipos locales, compartiendo su experiencia con jóvenes. No era el mismo de antes. Ya no corría con la misma fuerza ni remataba con la misma precisión. Pero su presencia en el campo era un recordatorio vivo de que la pasión puede sobrevivir incluso a las tragedias más duras. Aún así, cada paso hacia adelante estaba acompañado de sombras. Había noches en las que el silencio lo atormentaba, recordándole lo que perdió. No podía evitar pensar en el Mundial de 2010, en los goles que nunca marcó, en la carrera que le arrebataron. Y, sobre todo, en las personas que, en lugar de cuidarlo en su fragilidad, aprovecharon para sacar ventaja. Ese sentimiento, profundo y corrosivo, es lo que Salvador nunca logró perdonar. El abandono en el momento en que más necesitaba apoyo. Su recuperación fue un proceso visible, pero su dolor permaneció invisible para la mayoría. El hombre sonriente que posaba en entrevistas ocultaba una verdad amarga. La de alguien que, después de haberlo dado todo por su gente, sintió que lo dejaron solo cuando la fama ya no lo protegía. Salvador Cabañas aprendió a caminar de nuevo, a hablar, incluso a sonreír. Pero el perdón, esa palabra que libera, nunca llegó a instalarse en su corazón. Los años han pasado desde aquella madrugada que cambió para siempre la vida de Salvador Cabañas. Hoy, en la calma de Paraguay, su figura sigue siendo un símbolo contradictorio, ídolo y víctima, guerrero y sobreviviente, hombre fuerte y al mismo tiempo profundamente herido. Vive en su tierra natal, alejado de la fama que un día lo encumbró, pero nunca totalmente liberado del dolor que lo acompaña como una sombra. Su vida actual es sencilla. Salvador administra un pequeño negocio familiar y de vez en cuando se acerca a los campos de fútbol para compartir con niños y jóvenes lo que sabe. Ya no corre con la fuerza de antes, ni busca reflectores. Prefiere la cercanía de los suyos, las charlas tranquilas en su comunidad y el reconocimiento sincero de la gente común, que lo ve no solo como un exfutbolista, sino como un ejemplo de resistencia frente a la adversidad. Sin embargo, detrás de esa serenidad, hay heridas que nunca cerraron. El disparo en la cabeza lo dejó con secuelas irreversibles, dificultades para recordar ciertos pasajes de su vida, problemas para concentrarse y un cansancio que aparece sin previo aviso. No obstante, la cicatriz más profunda no es física, sino emocional. Salvador lo ha dicho en entrevistas. Lo que más lo marcó no fue la bala, sino el abandono y las traiciones posteriores. Nunca perdonó que su carrera fuera cortada en el mejor momento, justo cuando soñaba con brillar en un mundial. Nunca perdonó que personas cercanas se aprovecharan de su fragilidad para quedarse con su dinero y sus bienes. Nunca perdonó la indiferencia de instituciones que, después de haberlo explotado como figura, lo dejaron en el olvido cuando dejó de ser útil. Y, sobre todo, nunca perdonó a quienes lo hicieron sentir solo, como si su vida ya no tuviera valor más allá del fútbol. Ese silencio, esa incapacidad de perdonar, es lo que lo acompaña cada día. No se trata de rencor hacia todos, sino de una herida imposible de cicatrizar. A veces, en sus ojos se nota un brillo de nostalgia, un lamento contenido que revela que aún carga con lo que pudo haber sido, y no fue. La bala que sigue alojada en su cabeza es un recordatorio físico, pero el verdadero proyectil quedó en su alma. A pesar de todo, Salvador Aztola ha buscado transformar su dolor en enseñanza.
Cuando habla con jóvenes futbolistas, les advierte sobre los riesgos de confiar ciegamente, sobre las tentaciones que rodean al deporte y sobre la importancia de no perder el rumbo. Les habla con sencillez, sin dramatismos, pero cada palabra suya está impregnada de la experiencia más dura, la de un hombre que conoció la cima y el abismo en cuestión de segundos. Su legado va más allá de los goles que marcó con América o con la selección paraguaya. Es el recuerdo de un luchador que nunca se rindió, incluso cuando todos lo daban por muerto. Es el espejo de un país que lloró con él y que aún lo recuerda con cariño. Es la voz silenciosa que denuncia, sin necesidad de gritar, la fragilidad del ser humano frente a la violencia y la traición. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, no solo evoca al goleador implacable, sino también al sobreviviente que carga con un peso invisible. Salvador Cabañas sigue siendo para muchos un héroe trágico. Su historia no se cuenta solo con estadísticas deportivas, sino con cicatrices, ausencias y silencios. Quizás la mayor lección de su vida no esté en lo que alcanzó, sino en lo que perdió. Porque al final, el hombre que nació en la humildad, que conquistó estadios y que sobrevivió a la muerte misma, se convirtió en símbolo de algo más profundo: la fragilidad de la gloria y el valor de resistir incluso cuando ya no queda nada. Lo que nunca perdonó sigue allí, latente, como una herida abierta, y tal vez nunca lo haga, porque en ese silencio, en ese dolor no resuelto, se esconde la verdad más humana de todas, que incluso los más fuertes también lloran, también sufren, también cargan con ausencias que ninguna ovación puede reparar. Queridos amigos, gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de este video. La historia de Salvador Cabañas nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza de la esperanza, y poder compartirla con ustedes es un honor. Si este contenido les emocionó o les hizo reflexionar, los invito a dejar su comentario aquí abajo. Cuéntenos qué parte de esta historia les conmovió más y qué opinan sobre lo que Salvador nunca pudo perdonar. Sus palabras son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que los inspire. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos muchas más historias impactantes y reveladoras que queremos compartir con ustedes. Gracias por su tiempo, su apoyo y su compañía. Nos vemos muy pronto en el próximo video.